En esos 2 meses usted arrancó un proceso de empalme. Me acuerdo que digo, pues lo primero que tengo es que sentarme con las personas de la administración saliente de Claudia López para ver cómo encuentro la ciudad en una serie de temas que son puntuales, concretos, complejos y que generan muchísima expectativa de los bogotanos y de los cuales vamos a hablar desgranado en instantes con nuestros compañeros que están en las calles, con una serie de reportajes que hemos preparado. Pero arranquemos hablando del empalme. ¿Qué encontró, alcalde, en ese empalme con la administración de Claudia López? Bueno, Juan Roberto, primero tengo que decir que fue un empalme cordial, respetuoso, fluido. Tuvimos la oportunidad de dialogar con la alcaldesa, con todo su equipo. Hubo cerca de 100 reuniones entre los equipos de empalme de la administración saliente y de la administración entrante. ¿100 reuniones? Sí, de todos los sectores, 15, digamos, de los 15 sectores, pero además de cada una de las entidades y de algunos temas particulares. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer más en detalle logros que ha tenido esta administración, que debemos reconocer. Yo insistí mucho en eso en campaña y evidencié durante el empalme que esos logros son reales y hay que continuarlos. Menciono 2 en particular. El sistema distrital de cuidado, es un tema muy importante, perdón. Las manzanas del cuidado. Exactamente, las manzanas son la expresión, digamos, en territorio de un sistema distrital que busca reconocer esa economía del cuidado. Un segundo tema muy importante es el tema de jóvenes a la U y el esfuerzo que hubo de garantizar a más de 40.000 jóvenes el acceso a la universidad con recursos del distrito y con recursos de la universidad privada también. Pero también encontramos cosas que nos preocupan, obviamente, temas que tenemos que alertar a la ciudadanía. Hay algunas obras, Bogotá está en obra, Juan Roberto, en este momento. Usted lo sabe, los ciudadanos lo sufren todos los días y va a estar en obra en los próximos años. Varias de esas obras van bien. El metro tiene un avance de 27%, tiene tal vez un problema en lo que tiene que ver con la obra o la intervención de la calle 72, que tiene algunos retrasos, pero en general va bien. Tenemos que revisar ese punto específico, hay que continuar con ese esfuerzo. Y aquí aprovecho para decir que le he pedido al gerente del metro que continúe en su cargo, que le demos continuidad a ese proyecto para que él, que ha estado en los últimos años al frente de ese proyecto que ha avanzado bien hasta ahora, continúe para que le dé ese impulso adicional que se requiere. ¿El gerente del metro? Me dijo que está listo a trabajar para continuar. O sea, primera noticia, ¿se queda el gerente del metro? Sí, señor, esto lo hablé con él y creo que es importante para la continuidad de ese proyecto y para que ese proyecto siga como va y logremos concretarlo y terminarlo en esta administración como está planteado en el cronograma original. Hay obras como la 68 que tiene avances importantes, pero tiene puntos críticos y en eso tenemos que intervenir. Hay un tramo de la 68 que está muy atrasado. Antes de seguir, ¿la 68 es qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Esa es la obra de Transmilenio, la obra de Transmilenio por la 68, que es tal vez la troncal de Transmilenio más larga cuando esté lista en operación que va a tener Bogotá. Es una obra que tiene 9 tramos y de los 9 hay algunos con retraso, particularmente uno que tenemos que abordar, que nos preocupa. ¿Qué es cuál? Es el número 6, es uno que está cercano a Salitre Mágico, por esa zona. Ese está atrasado. Y ahí el paso está horrible. Tenemos que revisarlo. Alcalde. Tenemos también la preocupación en términos financieros para Bogotá. Pero antes de eso quiero desgranar, antes de pasar al tema financiero. Entonces, gran preocupación, la obra del Transmilenio por la avenida 68. Sí, hay un tramo específico que nos preocupa. ¿Y en ese tramo qué les preocupa? ¿Que está atrasado? El atraso dramático que tiene. Es una obra que debería tener un avance superior al 60% y está muy por debajo de eso. Entonces, vamos a revisar. Una vez tengamos ya, pues obviamente estemos en la administración a partir del 1 de enero, a ver cómo podemos resolver la problemática. Nos presentaron los avances en los otros tramos, que son importantes, hay que decirlo, pero en ese es grave. Y usted sabe que una obra de esas dimensiones, si tiene un tramo que está atrasado y que los otros se terminan, pues no puede entrar en operación. Toda. Estamos hablando de si la obra como está hoy, en ese tramo específico, alcalde, no se termina a tiempo. ¿Estamos hablando de un retraso de qué? Pues ya en este momento hay retrasos, de prácticamente todos los. Pero en la entrada en operación de la obra. No sabemos la fecha todavía de entrada en operación de la obra, eso lo vamos a revisar cuando tengamos ya control en cierta forma de la obra, pero sin lugar a dudas ya hay retrasos superiores al año en ese tramo. Y nos preocupa mucho que eso esté ocurriendo y creemos que es fundamental entrar a revisar eso. Entre muchas obras, que vamos a presentar un informe de las obras que hay. Yo sé que ha habido problemas que tienen que ver con la pandemia en muchas obras, problemas de los costos de los insumos para los contratistas, problemas eventualmente de la experiencia que tenían los contratistas, que la ley
pues establece que debe garantizarse la participación de ciertos contratistas. Me refiero en general a las obras, no particularmente a las de Transmilenio. En general a las que ha tenido Bogotá, las de valorización, por ejemplo, que tienen graves retrasos. Hay obras de valorización que se cobraron, se pagaron y no se han iniciado en este momento. La gente con razón pues claro, ha manifestado su frustración diciendo, oiga, nos han cobrado obras que ni siquiera aparecen en el mapa? Pagamos y algunas están atrasadísimas o estuvieron atrasadas. La administración controló algunas al final, hay que decirlo, pero otras ni siquiera se iniciaron. Claudia y eso López, pues, genera mucha preocupación. La alcaldesa saliente había dicho, nos dijo aquí en una entrevista hace algunos meses, alcalde, que había un proyecto que ella promovía para que a la gente le devolvieran la plata de esas obras que no se hicieron. ¿Usted va a continuar, digamos, con esa iniciativa? Para el proyecto que ella planteó a la administración, al Consejo de Bogotá, era que se cobrara la obra en un momento distinto, cuando ya se hubiera avanzado en cierta forma en lo que tiene que ver con estudios y diseños, y ya, digamos, estuviera en un punto prácticamente de no retorno que se pudiera hacer la obra. Y eso me parece positivo, en cierta forma, porque sí hay que garantizarle a la ciudadanía y recuperar la confianza en la ciudadanía con obras que se hacen. Es que la gente, digamos, el costo de la realización, que es una herramienta muy poderosa en las ciudades para poder producir cambios, transformaciones, perdió en cierta forma la legitimidad o la ha perdido por cuenta de esos problemas. No, pues es entonces, que tenemos que garantizar que alcalde a una... cuando se cobra una obra, se hace pues y claro, se termina y se pone en funcionamiento. Eso es una vergüenza. Alcalde. Y eso requiere, permítame, Juan Roberto, decirle un tema muy importante, y es que tenemos que revisar, y eso lo estamos haciendo ya, y vamos a presentar fórmulas muy rápidamente, de qué cambios hay que hacer en la ejecución de obras. Hay problemas en la contratación, hay problemas en la calidad de estudios y diseños, y hay problemas en la ejecución de las obras. Entonces, en todos los puntos tenemos que abordar qué cambios se requieren de ley en algunos casos, y vamos a proponerlos. En otros casos, garantizar que cuando un estudio y diseño se contrata, se verifica realmente su calidad para que el estudio esté realmente acorde con lo que va a encontrar el contratista en el territorio cuando abra la obra. Y tercero, una vigilancia tanto al contratista como a la articulación que muchas veces no ocurre entre los diferentes actores. No se hablan bien el acueducto con la Secretaría de Movilidad, con otras entidades, y eso genera problemas. Mire lo de la Boyacá. Alcalde, ya vamos a pasar al otro tema que usted me dice que es el financiamiento, que es un tema de platas, que es muy, muy importante, porque es que todo eso sin plata, o con problemas o con caja descuadrada, la cosa no funciona. Pero le quiero proponer a usted y a nuestros televidentes que hablemos de este tema puntual de la 68. Ahí que usted nos menciona está Tatiana Gordillo, nuestra reportera, que cubre habitualmente lo que pasa en las calles de Bogotá. Tatiana, usted acaba de escuchar al alcalde electo y que ya se va a posesionar dentro de muy poco, Carlos Fernando Galán. Está usted en bicicleta, que es su especialidad, y nos va a mostrar ese punto exacto que menciona el alcalde Galán, el punto donde hay ese mayor retraso en esta obra de Transmilenio. Tatiana. Sí, Juan Roberto y alcalde, buenos días. Pues estoy recorriendo la calle 68. Un enorme problema de movilidad se presenta por las obras y la polisombra. Fíjese que para los ciclistas sobre todo, pues esto es una gran problemática, porque la polisombra pues se convierte en un riesgo latente para los biciusuarios, pero también para los ciudadanos. Aquí sobre este corredor, que es tal vez el punto que mencionaba el alcalde electo Carlos Galán, pues no tiene mucho avance, digamos, hace que la gente tenga que salir caminando prácticamente por aquí, por donde yo voy, para poder llegar a los paraderos que han puesto de manera improvisada del SITP. Es una guerra constante acá entre los demás actores viales, un peligro latente. Pues estuvimos hablando con algunos ciudadanos y, alcalde, escúchelos atentamente también en unos minutos para que les pueda responder a las peticiones de ellos. Bueno, que nos dé seguridad, porque nosotros somos de trabajo, queremos seguridad. Más seguridad en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay mucho vándalo. No, pues que tenga un poco de prioridad y mejor señalización. Que haya mejor orden, porque esto es el desorden muy terrible. Cogen el contravía, los otros por el carril de uno. La inseguridad tan brava que tenemos. Más ciclorrutas. ¿No están muy conectadas? No, no están muy conectadas. Vengo desde el Danubio Portal y siempre le toca guerrear con los carros, con los taxistas, con los del CID, con los todos. ¿Es muy peligroso? Muy peligroso, claro. Más vías para los ciclistas. Más ciclorrutas. Sí, sí. Aquí le toca irse por la de los carros porque ya no hay. No, hasta allí ya no hay. Bueno, Tatiana, la gente pide seguridad, pide ciclorrutas. En ese punto exacto donde usted está, ¿cuál es? Relátenos el punto exacto.
entre la calle 68 y la calle 72, sobre la avenida 68 aproximadamente. Acá estoy llegando al puente justamente de la calle 68 y vean ustedes lo que hablaba el alcalde, está roto, como obras que todavía faltan por hacer del sistema de acueducto, todavía la están haciendo aquí, ustedes lo ven ahí mientras vamos recorriendo en nuestra bicicleta, y eso hace pues que haya más y más retrasos. Toda esta zona está llena de polisombra, la ciclorruta está invadida por la polisombra y como les digo, pues a los ciudadanos les toca someterse a esto varios años además y lo que les espera, ¿no? Les espera, Tatiana, 7:17 minutos, ya volvemos con usted, alcalde. Vemos que lo que usted mencionaba, tal vez no hay como una coordinación entre unas obras del acueducto, lo que están haciendo para adecuar esas vías. Ahí puntualmente la intervención, ¿cuál va a ser para agilizarlas? Son varios puntos. Uno es, como hablábamos hace un rato, esa falta de articulación que genera problemas prácticamente que en general en las obras de Bogotá. Y es cuando se inicia una obra y eventualmente se requiere de un permiso o de un concepto de parte de otra entidad que toma tiempo y mientras tanto la obra está abierta y teniendo un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces ahí hay que intervenir para hacer una articulación mucho mejor. La administración saliente tenía una junta de infraestructura que buscaba resolver esos problemas. En algunos casos lograron hacerlo. Creo que eso requiere de herramientas más institucionales que garanticen que hay una obligación. ¿Cómo cuáles, alcalde? No, pues que sea obligatorio. No es que se sienten simplemente a decir, bueno, ¿qué está pasando en la obra? ¿Cómo coordinamos esto? Sino que se coordinen, por ejemplo, la planeación entre las diferentes entidades para que se garantice que cuando hay una obra no suceda lo que muchas veces sucede y es que llegue el acueducto y dice yo no tengo todavía presupuesto para esa obra. Imagínese. Entonces usted proyectó cambiar esto, consideraba que no era necesario cambiar este tubo, por ejemplo el acueducto, yo lo tengo presupuestado para dentro de 6 meses. En fin, esas cosas no pueden ocurrir. Tenemos que coordinar institucionalmente a los diferentes actores para que se pongan todos en la tarea de funcionar al tiempo en una obra. ¿Quién va a ser el responsable, alcalde, en la administración? Pues repito, en esa estructura que usted ha armado de equipo, de esa intervención puntual de cada obra. Bueno, no, obviamente hay unas responsabilidades dependiendo de la obra. Uno es que tenemos un problema del distrito que queremos revisar, Juan Roberto, y es que hay mucha gente haciendo infraestructura. Claro, infraestructura vial está el IDU, pero también hay otras entidades contratando obras de infraestructura que tienen que ver con andenes, que tienen que ver con diferentes puntos. Vamos a ver cómo coordinamos eso mejor para que no esté todo repartido en muchas entidades que muchas veces no tienen la capacidad. Todo el mundo construyendo. El IDU hay que hacer una reingeniería, lo dije, lo estamos proyectando. Vamos a trabajar con actores inclusive internacionales que nos van a ayudar a ver cómo logramos una agencia de infraestructura que funcione bien, que, digamos, todos los problemas que yo le mencioné inicialmente, de contratación, por una parte, de coordinación y luego de vigilancia en la ejecución, se articulen bien para que las obras no tarden lo que van a tardar. En este caso específico, al parecer hay un problema con el contratista. ¿Tiene problemas el contratista? Financieros, al parecer. Entonces, hay que ver ahí cómo intervenimos para que esa obra no se pare. Porque yo entiendo la frustración de la gente. La gente, con razón, dice, nos aguantamos las obras, sí, pero que se hagan. Pero que esto no estén abandonadas, que no las veamos quietas, porque eso tiene un impacto en la seguridad, en el tiempo de desplazamiento de la gente. Y tiene razón la gente de frustrarse con eso, pero tenemos que garantizar que las obras se desarrollen, o sea, que se hagan, que no duren 3, 4 o hasta 5 veces más de lo presupuestado originalmente. Eso no puede ocurrir. Alcalde, tenemos aquí temas de movilidad, temas de metro, temas de seguridad, pero yo quisiera agotar, antes de ir con estos temas, tenemos reportajes, ese que usted me mencionaba, porque al final del camino todo pasa por un asunto clave, en la vida y en todo, la plata. ¿Cómo encontró las finanzas del distrito, de la administración de Bogotá? Bueno, a ver, ese es un tema delicado, hay que decirlo. Ahora, yo creo que la administración ha sido responsable, no ha sido responsable la saliente. Sí avanzó, digamos, con un endeudamiento mucho mayor al que se había hecho en Bogotá hasta ahora. Es decir, más o menos el endeudamiento de Bogotá cuando terminó la administración Peñalosa era alrededor de 3.3, 3.4 billones de pesos. ¿Hoy cómo queda? Hoy están 11.8 billones de pesos, exactamente. Ahora, eso está en el marco, digamos, es sostenible esa deuda. Bogotá puede responder y tiene las herramientas para responder por esa deuda. Estamos dentro de los límites, digamos, establecidos por la ley para el nivel de endeudamiento de la ciudad. Pero eso reduce de manera significativa las posibilidades de nuevas fuentes de financiación vía crédito para nuevos proyectos. Entonces, hay mucho comprometido de lo que viene. Esta administración nos está dejando un marco fiscal de mediano plazo, que es como el que establece la hoja de ruta de lo que es la proyección de lo que serán las finanzas del distrito, con un proyecto que nos permitiría avanzar en un nuevo cupo por cerca de 5.6 billones de pesos.
Creo que eso puede estar sobreestimado porque están planteando un crecimiento de la economía de este año superior a 2.5% y el año entrante, y yo creo que infortunadamente no vamos a lograrlo. O sea, al no lograrlo, vamos a tener menos capacidad de endeudamiento, entonces no tendremos los suficientes recursos para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Vamos a tener limitantes en eso. Por eso creo que vamos a tener una tarea grande de revisar cómo mejoramos la calidad del gasto, cómo hacemos un plan de austeridad del gasto. Por ejemplo, hay un tema que encontramos y es que en la administración anterior, digo, la del 2019... Sí, la de antes de Claudia López. Exactamente, llegaron a cerca de 45.000, por ejemplo, contratistas en el distrito. En este caso hay más de 62.000. Actualmente. Inclusive se dice que hasta 65.000 contratistas termina esta administración. Entonces hubo un aumento significativo. Ahí tenemos que revisar. Tenemos que reducir aquello que no se requiere. Perdóname la expresión, revisar es cortar. Claro, claro. Tenemos que recortar porque tenemos que buscar cómo somos más eficientes con menos. Esa es la apuesta. Y la apuesta que la ciudadanía nos exige. La ciudadanía nos dice, hombre, la plata utilícenla bien, austeridad del gasto, no se pongan a hacer cosas que no se requieren, no se pongan a contratar gente que no se requiere, sino pongan a trabajar la gente que se necesita. Entonces, ese es otro punto. Y en finanzas hay un tema también crítico. Esta administración nos dejó en su proyecto de presupuesto que ya fue aprobado por el Consejo, un presupuesto, valga la pena decirlo, de aumento de la tarifa del servicio de transporte público en Bogotá a 3.100 pesos, tanto en el troncal como en el zonal. Es un aumento muy significativo. ¿Hoy está en cuánto? 2.950 en el troncal, 2.750 en el zonal. Entonces, hay un aumento mayor en el zonal y eso, digamos, claro, uno tiene el reto, es que el déficit del sistema de transporte hoy en Bogotá es superior a los 3.1 billones de pesos. Es casi que inviable, ¿no? Básicamente el 10% de todo el presupuesto de Bogotá se va a cubrir el faltante que hay para la operación del sistema de transporte público. Ahora, yo no tengo preocupación con el hecho de que se requiera recursos para subsidiar la operación del transporte público. Creo que eso ocurre en la mayoría de ciudades, pero tenemos que lograr que sea sostenible, que no se vaya comiendo todas las finanzas de la ciudad. ¿Y la única opción es subir la tarifa a 3.100? Pues mire, tenemos que mejorar en cierta forma la eficiencia en la operación. Tenemos que entrar a revisar. Ahí hay varios puntos. Tengo mucha información que no quiero llenarnos con eso, pero que nos preocupan. Pero es muy importante que nos cuente. Claro, si uno no aumenta la tarifa, tiene que buscar esa fuente o esos recursos en otro lado. Hay que buscarla y hay que reducir eventualmente gasto en otro lado o inversión en otro lado. Y no quisiéramos hacerlo. ¿O aumento de impuestos, por ejemplo? Hay que buscar fórmulas, pero no estoy pensando en aumento de impuestos, la verdad. Estoy pensando en ver cómo logramos hacer más eficiente el sistema de transporte público, reducir, por ejemplo, el tema de colados, es importante. Entre más colados haya, más presión hay para subir la tarifa. El hueco es mayor. Hay más presión para subir la tarifa. Entonces, si reducimos los colados, logramos tener mejores recursos para poder cubrir la operación. Es un tema importante. En el presupuesto para cubrir de 3.2 billones de pesos, además quedó presupuestado cerca de 800.000 millones de pesos que vendrían de la Nación. Pero en el presupuesto de la Nación eso no está contemplado todavía. Tenemos que sentarnos con la Nación, así como en el año que termina la Nación le dio cerca de 600.000 millones de pesos a Bogotá. Para eso logremos nuevamente eso. Fue uno de los temas que, debo decir, hablé con el presidente de la República cuando me reuní con él. ¿Y él qué le dijo? El presidente. Es uno de los temas en el que el presidente, entiendo, quiere avanzar con Bogotá y con varias ciudades, en ver cómo logramos una financiación de los sistemas de transporte que sea mucho más, digamos, que logre cumplir la meta de que operen los sistemas, que haya buena calidad de servicio, pero que reduzcamos el impacto que tenemos en el usuario, que es, en cierta forma, es uno de los problemas. Una de las razones por las cuales mucha gente se ha bajado del sistema de transporte público ha sido por el costo que tiene el sistema de transporte público. La gente no tiene cómo cubrirlo. La gente se ha bajado y eso tenemos que enfrentarlo. También se ha bajado por seguridad, por la inseguridad del sistema de transporte. Ahí tenemos un plan de choque que vamos a implementar desde el primer mes. También se ha bajado por otras razones. En fin, ahí tenemos que enfrentar ese reto, pero el reto financiero es ese. Y otro punto final es que esta administración, como es, entiendo, normal, actualizó el plan de gestión integral de residuos sólidos en Bogotá. Y ese plan, con la actualización, aumenta los kilómetros de barrido, en fin, y termina por afectar la tarifa. Entonces, en el mes de enero, por cuenta de esas decisiones de actualización del PEGIRS, los ciudadanos van a ver un aumento de la tarifa de aseo. Se puede ser alrededor del 15% en algunos sectores. Alcalde, alto. Un aumento alto.
Entonces, eso va a tener un impacto. Es algo que ya en cierta forma está consumado, porque estamos hablando de una actualización de un plan, eso quedó ya, de una obligación que se le genera al operador y que el operador termina cobrando y que entra a cobrar a partir del mes de enero. Entonces, yo quiero alertar a la ciudadanía sobre eso. Va a haber un aumento que no es por cuenta que la administración en su primer mes tome una decisión, sino porque es básicamente lo que ya viene de atrás. O sea, el primer mamonazo no es suyo. Perdóneme la expresión tan coloquial. Estamos de acuerdo. Es un tema, pero es un tema que es de actualización de PEGIRS. La gente está pidiendo también una mejor operación en el aseo de Bogotá y consideramos que es necesario mejorar, obviamente. Vamos a entrar a revisar lo que se está haciendo en los sectores de las 5 áreas de aseo que hay en Bogotá, porque tenemos un problema también, que eso impacta, por ejemplo, la seguridad. Las condiciones de entorno urbano que hemos visto por cuenta de puntos críticos de basura en Bogotá han afectado la seguridad. Se requiere exigirle mucho más a los operadores, pero eso viene también con una carga que ya fue definida, repito, por esta administración saliente, y es una actualización del PEGIRS que aumenta la tarifa. Las advertencias de La Plata. Alcalde, 7:27 minutos. Antes de ir con Alejandra Giraldo, porque muchas inquietudes de la gente, quiero volver con la cámara de mi compañera Tatiana Gordillo, que mire la imagen que muestra en este momento ese punto de la avenida 68. Ella nos dice que está en este instante, nos recordaba en su bicicleta, que está entre la calle 68 y la calle 72. ¿Sabe qué problema vemos? No hay obreros. Sí, de acuerdo. Ahí hay que evaluar qué es lo que está pasando. ¿Por qué la intervención en horarios ocurre lo que vemos muchas veces? Y es que no hay gente trabajando. ¿Qué tiene que ver con eso? Hay puntos de obras en Bogotá donde la ciudadanía pide que durante horario nocturno, por ejemplo, no se hagan obras. Y eso es comprensible. Pero también hay gente, en muchos casos, que se queja porque vemos esas obras así. No, es que no en horario donde podría haber alguna intervención. No hay un y solo no trabajador, mire, no hay un solo trabajador. Y estamos en temporada, digamos, de vacaciones, baja la... Se podría aprovechar mucho la temporada de vacaciones y el verano que viene en los próximos días, pues hay que, en cierta forma, tiene un impacto, que hay que prepararse para eso y ya tendremos tiempo de hablar de ese tema. Ya hablaremos de verano. Pero es también un escenario donde pues, los ingenieros dicen, el mejor constructor es el verano y el mejor interventor es el invierno. Exactamente, 7:28 minutos. Voy con Alejandra Giraldo, alcalde y televidentes. Ella está, usted me corrige, Alejandra, en la calle 72, allí en el norte de Bogotá. Las inquietudes de la gente, ya vamos a hablar de movilidad, pero entiendo que allí decía la alcaldesa saliente Claudia López, Alejandra, y alcalde Galán y televidentes, que ese se va a convertir en el epicentro de Bogotá. ¿Qué dicen allí en el epicentro de Bogotá? Pues en el epicentro de Bogotá la gente, Juan Roberto, está muy preocupada porque ustedes ven la situación de la calle 72, una zona neurálgica de Bogotá. Hoy está parcialmente cerrada por las obras del metro. Al igual que en la avenida Carrera 68 que nos enseñaba Tatiana hace unos segundos, ustedes ven el panorama. No hay trabajadores a esa hora, es una obra que ya produce un cierre de más de 2 años y el comercio formal e informal en esta zona de Bogotá se ha visto altamente afectado. Acerquémonos justamente por acá, Manuel, a un comerciante para que nos cuente cómo ha cambiado la dinámica y le exprese al alcalde de Bogotá cuál es su principal preocupación frente a las obras de este tramo de la ciudad. Por acá, entremos a esta panadería. Mire, Frutería Bombay, alcalde. Lleva muchísimos años ubicada en este lugar de la calle 72. Vamos a ver, buenos días. ¿Cómo está? En directo para Noticias Caracol. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted acá en este local comercial? 5 años. ¿Cuánto los ha afectado el cierre por las obras del metro? Bastante, el flujo de gente ha disminuido bastante. Los fines de semana ya no se ve tanta gente. ¿Y qué le pediría usted al alcalde de Bogotá que en este momento lo está viendo en directo para Noticias Caracol? En este momento, más seguridad. Por la temporada. Muchísimas gracias. Seguridad es uno de los sentires de los ciudadanos, como ya lo hemos escuchado también a través de Tatiana Gordillo, pero además hay una preocupación que hace un rato registrábamos cuando estábamos exactamente sobre la carrera séptima, y es la incertidumbre que se cierne también, Juan Roberto, sobre el corredor verde. Justamente hoy se abre la licitación para el segundo tramo de este corredor que ha muerto y revivido muchísimas veces. Tiene más vidas que un gato. También queremos preguntarle al alcalde
alcalde electo de Bogotá, ¿qué va a pasar? Porque esta calle 72 alimentaría lo que es el corredor verde, como usted decía. La alcaldesa Claudia López, la saliente alcaldesa, decía que iba a ser un centro muy importantísimo, un centro empresarial importantísimo para la capital. ¿En qué queda eso también? Pues Alejandra, inquietudes múltiples para el alcalde Carlos Fernando Galán, alcalde electo y muy pronto posesionado. Arranquemos con el corredor verde. Bueno, ¿Qué tienen en mente ustedes? Pero primero, Juan Roberto, ese punto efectivamente es crítico porque ahí está el metro, primera línea, va a llegar hasta la 72 con Caracas. Está Transmilenio, que ya existe hoy, que va a tener, digamos, unas adecuaciones en la Caracas. Va a llegar la segunda línea del metro también. Por eso la alcaldesa hablaba de que es un epicentro. Claro, es el punto tal vez de términos de movilidad, de mayor convergencia, digamos, de diferentes corredores de movilidad. Y está eventualmente la conexión también con, obviamente, el corredor verde. Ahora, entrando al corredor verde, ustedes saben que la campaña fue un tema de los más mencionados, tal vez, en los debates, en todas partes. Todos los 9 candidatos consideramos que el proyecto como estaba planteado no debería hacerse. Consideramos, algunos, que no debería hacerse nada de lo que estaba planteado en el proyecto, otros consideramos que había que hacer modificaciones al proyecto. Yo me incluía en los que consideramos que se requerían modificaciones, pero nadie estaba de acuerdo con el proyecto tal cual como estaba. Ahora, ese proyecto ya fue adjudicado en el corredor de la 100 a la 200. Eso tiene 3 tramos. Uno de la 100 a la 127, otro de la 127 a la 183 y otro de la 183 a la 200. Ese proyecto además conecta con la troncal de la 68, ¿no? Del que veíamos hace entre instantes. otras cosas, los buses, el patio taller de la 68 está contemplado en el norte de Bogotá por la séptima. Entonces, al hacer esa obra, pues que sí es importante, y yo lo contemplé en mi programa de gobierno, pues va a conectar esos 2 corredores de manera importante. Ahora, ahí debo alertar sobre una situación, y es que ese proyecto fue adjudicado, hubo solamente un proponente en cada uno de los 3 tramos que acabo de mencionar. Entonces fue con un único proponente que fue adjudicado al proyecto. Eso, digamos, no tiene problema per se, pero requiere, digamos, de una vigilancia mayor, porque no hubo, en cierta forma, lo mínimo es que genera competencia. suspicacias. No hubo competencia y eso puede generar problemas. Entonces hay que estar muy vigilante para que esa obra se haga bien, y vamos a estar ahí al frente de que esa obra tenga, digamos, una vigilancia especial. El tramo sur, de la 100 hacia el sur, es el más polémico eventualmente, porque ese tramo eliminaba, por ejemplo, como estaba contemplado, el carril mixto, de tráfico mixto, hacia el sur, ¿no? El corredor, digamos, desde el punto de vista occidental del corredor norte-sur. Y eso tiene implicación porque esa movilidad, digamos, esa demanda de vía de carros mixtos no iba a poder ser absorbida por la circunvalar, o no hay un sustento para eso, o por la 11. Ese proyecto fue declarado desierto y eventualmente, pues como decía Alejandra, lo están reabriendo. Yo le pedí a la alcaldesa no reabrirlo, primero con la intención de revisarlo, como es un mandato de la ciudadanía. Y segundo, porque considero que ese proyecto tiene un problema adicional. ¿Qué es cuál? Hay que hacer algo sobre la séptima en ese tramo. Sin lugar a dudas hay que hacer algo y hay que intervenirla, pero hay un problema también de tiempos. Y es que ese proyecto estaba contemplado, Juan Roberto, para ser hecho y terminado durante la etapa previa a la construcción del metro en la Caracas. Ya no se hizo. Es decir, la troncal Caracas va a iniciar su intervención en los próximos meses para el metro, y Bogotá no puede tener la séptima en obra por cuenta y la Caracas en obra. Y la Caracas en obra al tiempo. O sea, yo he dicho insistentemente que si una persona quiere hacer una remodelación de su apartamento, digámoslo así, un apartamento de una habitación, pues no puede entrar a renovar la cocina, el baño, el hall de entrada y el cuarto al tiempo, porque entonces no puede vivir ahí. Exacto, entonces, usted puede hacerlo y no vivir ahí, pero es que en el caso de Bogotá la gente no tiene opción, sino que tiene que quedarse acá en medio de este infierno. Tenemos que coordinar los plazos y los tiempos de esas obras para que se hagan, pero se hagan acorde para que no tengamos un colapso de la movilidad. ¿Y qué pasa si queda contratado ese tramo? No alcanza a dejarlo contratado esta administración, alcanza a abrir la licitación y vamos a revisar qué podemos hacer nosotros al respecto. Ya es, digamos, resorte de ustedes cuando lleguen. Eso lo vamos a revisar. Alcalde, 7:35 minutos. Todo esto redunda en un tema, todo el mundo hablaba de seguridad, hablaban de ciclorrutas, pero en un tema clave que es la movilidad. Lo invito a usted y a los televidentes a ver este reportaje para que hablemos de sus primeras decisiones sobre el tema movilidad.
Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, más de 14.000 kilómetros de calles, carreras y avenidas, cuentan hoy con alrededor de 600 frentes de obra en las localidades. Una ciudad completamente congestionada. Para los capitalinos, la movilidad, sin duda, es un dolor de cabeza. No, Bogotá se ve muy triste con tanta construcción. Ya prácticamente no tenemos ni turismo, porque pues la gente que va a venir a ver Bogotá rota por todo lado, ¿no? Bravos. Imposible esta ciudad. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo puede estar demorando? En una vuelta a Cibate son como 5 horas más o menos. Claro. ¿Y qué opina de las construcciones en la vía? Que tienen vuelta a nada la ciudad. Actualmente la ciudad tiene 2.608.759 vehículos transitando sobre sus calles. De esos, 480.000 son motos. Antes se movía uno, bueno, ahora hay mucha moto, demasiada moto y hay partes que tiene uno que hacer también la filita. Tenaz, por todo lado tenaz, todo está trancado. ¿Cuánto se demora usted, por ejemplo, en un viaje? Depende. A veces uno puede hacer que calcule una ruta de 15, 20 minutos, dura hasta 30, 40. Y es que Bogotá se catalogó como la ciudad más trancada en el mundo en el año 2022. La firma TomTom Traffic Index mencionó que la ciudad en un año, los capitalinos se demoran 132 horas en un trancón. Sí, señores, 5 días dentro de un vehículo. Los problemas en la malla vial le suman más minutos al lento ir y venir de miles de bogotanos en sus vehículos particulares y cada día más usuarios se suman a la lista de compradores de motos cansados de un sistema masivo de transporte que para muchos es incómodo, insuficiente e inseguro, pero sigue siendo su mejor opción. En los 3 componentes de Transmilenio se movilizan al día más de 4 millones de personas. Muchas de ellas deben atravesar la ciudad de punta a punta. Yo bajo a veces a coger el Transmilenio, o sea, sí, yo a veces voy hasta Soacha, donde un hijo, o voy hasta La Victoria, sí, allá tengo clientes que trabajan, o sea, yo soy mecánico, tengo clientes y a veces, y cojo el Transmilenio, eso es rapidito. La ciudad también busca fortalecer la movilidad alternativa. Ya tiene más de 600 kilómetros de ciclorrutas para aquellos que prefieren la bicicleta o la patineta eléctrica como medio de transporte, aunque muchas de las rutas presentan problemas de conectividad. Este y otros más, como la falta de vías, son solo algunos de los retos del alcalde Galán para mejorar la movilidad de los bogotanos. Alcalde, y ahí el problema, viendo este reportaje de Juan David Ríos, es que todo es en cadena, lo que estábamos hablando. Entonces, está la obra andando, está el trancón, la gente compra moto o compra bicicleta, busca cómo moverse, y el Transmilenio a tope. Estamos hablando de un círculo vicioso que convierte a la ciudad, me perdona la palabra, se la decía yo alguna vez a la alcaldesa Claudia López, en un infierno para moverse. Pues mire Juan Roberto, no es fácil lo que estamos enfrentando y yo quiero ser, digamos, muy franco con la ciudadanía. Esto no se resuelve de la noche a la mañana. Tenemos retos grandísimos, complejos, pero vamos a tomar medidas para que la ciudadanía sienta cambios, porque la ciudadanía está esperando, la ciudadanía es consciente que esto no se resuelve tan rápido, creo yo, pero dice, pero que sintamos que están haciendo cosas que van por el camino correcto. Hagan algo, exacto. Uno del tema es que sientan que las obras avanzan. La gente dice, me frustra la obra, pero me frustra 10 veces más la obra si la veo quieta. Si la veo andando, digo, bueno, listo, de ver en la me 68, aguanto el tema. no hay obreros. Hay otros temas que es importante alertar. Por ejemplo, en esta administración decidió no avanzar en una nueva licitación porque en estos próximos días, el 31 de diciembre, salen de operación 200 buses de Transmilenio. ¿En 3 días? Sí. ¿200 200 buses más o menos de Transmilenio. Es un patio taller del sur, si no estoy mal. Y eso no será reemplazado. Es decir, con la flota restante se va a reorganizar la flota para la operación. ¿Por qué? Porque así lo planteó esta administración. Consideró que, digamos, no era necesario una nueva flota, se podía reorganizar y además porque eso tendría eventualmente un impacto también en la tarifa. Una nueva licitación, nuevos buses. Eso es un reto y ahí vamos a trabajar en la operación rápidamente para que tengamos el menor impacto posible por la salida de esos buses, pero quiero alertar esa situación porque es una situación que salen 200 buses en 3 días. Salen 200 buses de operación del sistema Transmilenio en 3 días y eso va a tener un impacto. ¿Eso qué puede impactar? Pues digamos, reduce la oferta de Transmilenio, entonces tenemos que ser cada vez más eficientes con la flota existente que va a estar en operación y exigirle a los operadores, obviamente, y trabajar desde Transmilenio para que la flota esté operando y no tengamos esa dinámica eventualmente de flota guardada, sin operación, con una problemática que hay en las estaciones. Es un tema clave. Otro tema importantísimo que va a ser una prioridad en los próximos meses
y es que son medidas de corto plazo, Sí. porque lo que estamos viendo en la ciudadanía y que hemos visto durante la entrevista en las obras, en la operación del sistema y la capacidad del sistema de Transmilenio y los sistemas de transporte público toman un poco más de tiempo. Pero hay temas de gestión del tráfico que pueden hacerse más rápido. Y eso tiene que ver con ¿ustedes recuerdan los equipos que hay en algunos puntos a veces que uno ve que operan para gestionar el tráfico? Sí, los de azul. En la bajada de la Calera, en diferentes puntos, en la entrada cuando hay pico y placa regional. Eso vamos a fortalecerlo para que en los puntos críticos de Bogotá tengamos mejores herramientas de gestión del tráfico. ¿Fortalecerlo es más gente? Más gente, optimizar la semaforización que existe en Bogotá, que fue modernizada hace unos años, pero que eventualmente no se utiliza con las capacidades que se podría utilizar para ser más eficiente. ¿Me recuerda quién va a manejar el chicharrón de la movilidad? Hoy vamos a hacer el anuncio, ¿Sí? esta tarde vamos a hacer el anuncio, sí señor. Bueno, el otro, en ese tema, el pico y placa. Bueno, yo planteé en la campaña y sigo pensando eso, es que se requiere una revisión del pico y placa. Ahora, eso es con un criterio técnico, no es con un criterio eventualmente político, de decir, yo creo que hay que hacer tal cosa, no, sino con un estudio técnico, evaluar la posibilidad de tener un pico y placa que nuevamente vaya al origen del pico y placa, que es en hora pico, y no durante todo el día. Sí. Entonces vamos a hacer un estudio técnico en los primeros meses del año para poder tomar una decisión que sea con sustento técnico. Lo cierto del caso es que cambia el esquema que está hoy. Yo creo que hay que cambiarlo, pero no se puede hacer de inmediato. Tiene que tener el estudio para ver cuál es la mejor fórmula que puede permitirnos mejorar la movilidad, tener un impacto positivo en términos económicos también, porque esto está teniendo un impacto negativo en términos económicos. Pero debo decir una cosa, queremos avanzar en un tema no solamente en el corto plazo, sino revisar cómo hacemos un cobro más eficiente del uso de las vías. O sea, tenemos que trabajar en tecnología. Ya existen herramientas, por ejemplo, para determinar zonas que tienen mayor congestión que otras y que eventualmente son los famosos cobros por congestión. Exacto. Entonces uno puede decir, hay zonas donde no hay esa congestión y la gente podría utilizar eventualmente vías sin tener que pagar, como ocurre hoy. Un par de ejemplos de vías. No, todavía no voy a adelantarme en eso, pero la gente sabe que hay eventualmente hay un punto como se llama el Centro Ampliado de Bogotá, que es donde confluyen la mayoría de viajes, donde hay mayor congestión. Entonces uno podría avanzar en eso. Eso no es una cuestión de los próximos meses, eso toma un poco más de tiempo, pero es una apuesta de nuestro gobierno, hacer más eficiente eso para que sea más justo el pago. Pero por una parte y más tradúzcame eficiente. qué es eficiencia en ese caso puntual. Pues básicamente digamos, esto es un tema, básicamente las vías y los carros es un problema económico. Tenemos una oferta limitada de vías por una demanda mayor que son los carros que tenemos en la ciudad. Eso no se resuelve de la noche a mañana. ¿Cuál es el resultado que produce ese problema económico? El trancón. Entonces, para resolver eso y ser un poco más eficientes es un uso más eficiente de las vías, es decir, la gente puede valorar, yo tal vez me puedo mover en ciertas zonas a futuro sin tener que pagar, pero son zonas que tienen menor tráfico, menor demanda, o yo eventualmente me puedo mover en otros horarios, en horarios distintos, y de esa forma tendré menor impacto y tendré un cobro menor. Son figuras que hay que analizar. Yo estuve, por ejemplo, hace unas semanas en Londres. Londres es una ciudad que ha avanzado en ese tema de cobros por congestión desde hace muchos años, además que tienen un énfasis en el tema ambiental, de calidad del aire, ¿no? Entonces el cobro por congestión en ciertas zonas de la ciudad está vinculado directamente a la calidad del aire que respira la gente en esas zonas. Entonces esos son temas que vamos a estudiar pronto, rápido, para ver cómo planteamos a la ciudad en los próximos meses una figura de utilización de las vías con pico y placa o con cobros por congestión que sea más eficiente. Sí, para terminar este capítulo de movilidad, ya ir con seguridad, alcalde, y excúseme en aras de la claridad. Hay ciudades como Ciudad de Panamá, por ejemplo, que es mucho más pequeña que Bogotá. Ellos tienen una avenida que entiendo es la Balboa, y a usted le dicen, cuando va a entrar a la ciudad que viene del aeropuerto, le dicen, venga, ¿usted quiere coger la vía con trancón? Pues no pague. ¿O quiere coger la vía rápida? Pague un peaje. Eso es una fórmula que utilizan varias ciudades. Hay también en Santiago de Chile. ¿Aquí se podría pensar en eso? Hay que ver qué adecuaciones requerirían las vías para poderlo hacer, porque se requieren de adecuaciones, pero obviamente. El problema es que vía no tiene trancón en Bogotá. No, de acuerdo, pero uno puede eventualmente lograr distribuir mejor los viajes. Es que la gente eventualmente pueda tomar decisiones con base en eso. Ahora, un tema que suena menor, pero no lo es, Juan Roberto, es buscar otras medidas que tengan un impacto rápido. Por ejemplo, los horarios escalonados. Yo planteé eso en el gobierno cuando estaba en el Consejo para que el gobierno distrital lo hiciera.
horarios escalonados. El distrito puede tener horarios La escalonados. alcaldesa saliente lo planteó muchas veces, decir que una empresa entre las 8, otra a las 9. Pero el distrito tiene que arrancar dando ejemplo. El distrito tiene una cantidad de personas que trabajan en el distrito. ¿Y va a empezar así? Vamos a empezar a hacer el ejercicio para demostrar que se puede hacer y a incorporar al sector privado. ¿Eso incluye colegios, por ejemplo, del distrito? Habría que evaluar el tema de educación, no me quiero adelantar en eso, pero funcionarios del distrito, entidades del distrito, trabajadores para el distrito, sí se puede distribuir mejor. ¿Cuántos empleados tiene el distrito? Bueno, como le mencionaba, son más de 100.000, porque tienen los contratistas, pero eso tiene un impacto y tenemos que ver cómo involucramos al sector privado, ¿no? Eso es clave. Eso es una medida que se puede tomar rápidamente, como ejemplo, involucrar a la ciudadanía. Otra medida que yo sé que el sector privado quiere tomar, tenemos que dar las garantías para poderlo hacer. En algunos sectores se puede hacer más fácil, es el abastecimiento en horario nocturno. Muchas veces uno de los problemas que genera trancón es que se hace abastecimiento de comercios en horas pico y eso pues tiene un impacto en la movilidad. ¿Sabe también que es terrible el tema de las rutas escolares? Pues es que esta es una ciudad que tiene un problema, Juan Roberto, y es que algunos, digamos, sectores han determinado en cierta forma por lo que ha ocurrido en la ciudad, por el problema educativo, digamos, como una concentración de oferta educativa privada en el norte de Bogotá. Sí, ¿no? Exacto, y en la misma zona. Y entonces hay una cantidad de viajes que además generan un problema de calidad de vida para los niños. Esos niños pasan fácilmente 2 horas al día en un bus, yendo al colegio y regresando. Eso no tiene sentido. Pero bueno, así funciona la ciudad, tenemos que ver cómo hubo una medida obviamente que ha funcionado relativamente bien, que es el carril exclusivo para esas rutas escolares. El de la Hay izquierda. que buscar otras medidas como esa. Pero repito, el tema de la movilidad no es una fórmula mágica, requiere de mejorar la gestión del tráfico, requiere de cultura ciudadana, requiere de temas de horario eventualmente escalonado, requiere de muchas cosas. Alcalde, y el plan nuestro va a incorporar todas esas medidas. Perdóname que no es que esté aquí mamando gallo, es que me está escribiendo una cantidad de gente. Entonces me dicen, mire, pregúntele al alcalde por el tema del pico y placa solidario. Es decir, la gente que paga para esquivar el pico y placa, ¿se va a mantener eso por es una ahora? especie de cobro por congestión generalizado, porque uno paga por poder circular el carro por toda la ciudad. Entonces uno podría pensar, esa es una fuente de recursos para el sistema de transporte importante. Creo que este año va a recoger más de 350.000 millones de pesos para el sistema de transporte público. Entonces, si quitamos eso, le quitamos 350.000 millones de pesos al sistema de transporte público. O sea, lo mantenemos por ahora. Yo creo que hay que mantenerlo. Ahora, hay que buscar fórmulas para hacerlo más eficiente, que es lo que yo le mencionaba. Unos cobros por congestión o una figura de pico y placa solidario zonal en aquellas zonas donde hay mayor congestión. Es decir, la alcaldía dice, mantenemos por ahora el tema del pico y placa solidario. El otro tema es el pico y placa los sábados. No, yo siempre he estado en contra de esa figura porque creo que el sábado, si bien hay un problema de movilidad complejo, también es una fecha o un día en el que hay más flexibilidad para las personas. Las personas deciden salir en cierta forma en medio del trancón. Yo sé, hacer es una vueltas. situación difícil, hacer ciertas vueltas, pero tienen más flexibilidad, no tienen un horario laboral, no tienen una obligación de llegar a tal hora, usualmente, no todos, obviamente hay mucha gente que sí trabaja el sábado, muchísima gente, pero eso tiene esa limitante y poner el pico y placa al sábado pues podría afectar el único día que tiene muchas veces la gente para hacer muchas vueltas. Me da pena exprimirlo, pero es que mire, me están diciendo, pregúntele al alcalde por Dios las entradas de Bogotá. Sí. Estamos hablando de la autopista norte, la autopista sur, la 80, la 13. En esta temporada de vacaciones me decían, incluso compañeros aquí de Caracol nos decían que este puente que acabó de terminar de Navidad, que se supone que no entraba mucha gente, hubo personas, alcalde, que duraron 10 horas entrando a Bogotá. ¿Cómo hacemos para buscarle una salida al infierno de las entradas? Digamos, yo percibía que estaba funcionando el pico y placa regional, ¿no? Esta era una medida que estaba funcionando. Hay que ver qué problemas ha tenido, porque veo que en algunos casos no ha funcionado y la gente ha protestado. Pero eso hay que combinarlo con cosas también de entrada a Bogotá. Y ahí tenemos que avanzar una cosa rápido, y es que los peajes, por ejemplo, no deberían ser como siguen ocurriendo con la ventanilla, que la gente paga y pague. O sea, ya tenemos las herramientas tecnológicas para trabajar con la nación. Un chip, los carros pasan, no tienen que parar. Es solamente uno de los puntos que genera eventualmente trancón en las entradas de Bogotá, pero obviamente dentro de Bogotá también hay un problema. Usted sabe que la autopista norte pues, es una vía que la han ampliado en algunos tramos, pero siempre llega a un embudo. Entonces ahí ya está avanzando el tema de accesos norte, que va de la 200 a la 250. Hay que concretar para que esa obra arranque bien, se haga bien y ampliará la vía. Pero hay que complementarlo con una vía que es importantísima, que está en discusión, y es la Boyacá en el norte. Si uno hace la ampliación, como se está haciendo ya de la autopista, y no hace la Boyacá,
tendremos el embudo ya no en la 250, sino en la 200. Pero, alcalde, la alcaldía que está saliendo está dejando esta obra, el complejo educativo ahí, donde se supone que eran los predios para la ALO. Claro, esa es una, la Boyacá. Pero la ALO, además que era, se suponía, la otra vía que desembotellaba Bogotá hacia el norte, queda contratado para hacer una obra que la alcaldesa dice, la dejo contratada, la dejó ya adjudicada. Bueno, eso tiene, Juan Roberto, dos discusiones. Por un lado está el tema vial, efectivamente, y de movilidad. Yo considero que la vía de la ALO, como estaba contemplada originalmente, que era una vía prácticamente amplia y normal sobre lo que después se determinó, después de pensar la vía, que fue la Van der Hamen, pues no es viable como estaba pensada, pero sí debe hacerse alguna figura. Es decir, yo creo que la ingeniería nos permite trabajar garantizando que se protege lo que hay que proteger en términos ambientales. Hay que de la reserva Van der Hamen. Hay que buscar las fórmulas para no afectar la reserva Van der Hamen, pero generar una vía que permita conectar lo que es la ALO Centro y la ALO Sur con el norte de Bogotá. Eso hay que buscarlo y yo me voy a dedicar a buscar una fórmula que permita conectar. ¿Ya con el proyecto contratado, el del complejo educativo? Ese proyecto tiene, aparte del tema de movilidad, porque estamos hablando de la zona urbana, no la Van der Hamen, no la UPR del norte, sino la zona urbana de Suba, donde se determinó el tema de la ciudadela educativa y del cuidado. Tiene, digamos, otro problema, y en cierta forma, y es que, no sé si usted sabe, pero hubo 3 funcionarios de la Renovo, que es la empresa de renovación urbana, así se llamaba antes, que renunciaron porque consideraban que ese proceso pues, no cumplía lo que debería cumplir. En las últimas semanas renunciaron. A pesar de eso avanzó la administración, la Procuraduría generó una alerta sobre el proceso, yo pedí que ese proceso no se avanzara, se revisara, aún así avanzaron, y aún así definieron un socio, que va a ser un socio, al parecer, una empresa constructora que buscará ser la socia para hacer eventualmente el proyecto, pero vamos a entrar a revisar qué podemos hacer para garantizar pues varias cosas. Uno, yo sí creo que Suba necesita espacios para esa ciudadela educativa y del cuidado. Se requiere, eso sin lugar a dudas. Pero 2, tenemos que tener fórmulas que resuelvan la problemática de movilidad y de espacio público. Esa zona de Suba, particularmente de la ALO al occidente, es una de las zonas más densas de Bogotá. Inclusive si uno mide la densidad de esa zona comparado con otras ciudades del mundo, es de las densidades más grandes del mundo, más altas del mundo. Entonces, eso requiere espacio público, no requiere llenar nuevamente de otras infraestructuras, eventualmente de edificios. Entonces, yo me voy a sentar rápidamente a revisar cuando nos entreguen, digamos, ese proyecto. El primero era ver qué fórmulas podemos hacer para que con el proyecto del metro, que va por ahí por debajo, entre otras cosas, la segunda línea, entre otras cosas, cómo podemos, a partir de la renovación urbana, generar dinámicas que permitan el desarrollo de obras para la infraestructura educativa y del cuidado, pero también para la movilidad. Las dos cosas se requieren. ¿Reversarlo como está no lo han contemplado, no han tenido? Vamos a analizar, digamos, las fórmulas que tendremos sobre la mesa, pero repito, Bogotá tiene que tener conectividad vial, que no se puede eliminar y requiere vías básicas, y yo creo que la ingeniería nos permite avanzar en eso. Hoy día, claro, tal vez es más costoso, porque para que no tenga un impacto ambiental, puede ser más costoso, pues puede ser pasar por un lado de la reserva. Hay que buscar las fórmulas y eso puede tener un costo adicional, pero creo que la proyección que tiene de demanda un corredor occidental de Bogotá es importantísimo. Tal vez es el corredor de mayor demanda en tráfico en Bogotá y en Colombia en los próximos años y requiere de una fórmula. Y eso se puede combinar, estoy convencido, y vamos a sentarnos a vigilarlo, con la posibilidad de desarrollar infraestructura educativa y del cuidado que requiere también Bogotá y el occidente. Es un compromiso además del presidente de la República, avanzar en que se haga un centro multicampus, o sea, para varias universidades públicas en Suba. Yo estoy convencido que hay que avanzar en él, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo donde pueda generar una dinámica de desarrollo en general y no impedir movilidad en la localidad de Suba. Que no se afecte algo por beneficiar a otros. 7:54 minutos, alcalde. Seguridad. Tenemos la siguiente reportaje con este tema de la seguridad del que nos hablaban Alejandra, del que nos hablaba también Tatiana. Las cifras que deja este año pues son desalentadoras, son aterradoras. Medicina Legal, por ejemplo, reportó el incremento del delito de homicidio, ya vamos a hablar de eso. Y con la extorsión y el hurto, pues no hay que negarlo, están disparados estos delitos en Bogotá. La ciudadanía pues pide, entre otras cosas, más policías. Una de las mayores preocupaciones de las autoridades en Bogotá han sido los homicidios durante este año. Aumentaron en un 3.1%.
Los sicarios a sueldo sembraron el terror en medio de vendetas y de la llamada guerra por el microtráfico en varias localidades de la capital. A pesar de los esfuerzos de la policía, la inseguridad tiene disparadas las alarmas. La extorsión marcó un punto alto para las autoridades que tuvieron que combatir al Tren de Aragua y a la llamada banda de alias Satanás. Estas dos redes se convirtieron en el terror de los comerciantes de supermercados y negocios de barrio en la ciudad. La delincuencia común también se dedicó a extorsionar, como esta banda que fue desmantelada por la policía y que tenía como método, para difundir temor, disparar contra los locales y en algunos casos lanzar granadas a los establecimientos. La policía descubrió que estos delincuentes se hacían pasar como integrantes del ELN. Gracias a nuestro Gaula se logra la captura de 3 hombres y 2 mujeres, los cuales utilizaban la fachada de un grupo subversivo para generar extorsiones entre los 5 y los 60 millones de pesos mediante la utilización de mensajería instantánea. Aquí se generaban mensajes sugestivos, haciendo exigencias, se le adjuntaban imágenes tanto de explosivos, armas de fuego, y utilizaban también la modalidad de generar disparos, activación de artefactos explosivos improvisados, como también panfletos que hacían llegar a sus víctimas. Una modalidad que se hizo viral en exclusivos almacenes de Estados Unidos también se hizo presente en la ciudad. Se trata del saqueo express, en el que varios delincuentes ingresan de manera intempestiva a algunos almacenes para hurtar en segundos la mercancía. El fleteo, el hurto a residencias y a vehículos de alta gama fueron constantes en las localidades como Usaquén, Kennedy, Mártires y Tunjuelito, que son las más afectadas. ¿Pero qué se debe hacer para contrarrestar la ola de inseguridad en Bogotá? ¿Qué piden los bogotanos para el año nuevo? La inseguridad está terrible. Ahorita Normandía se ha disparado terriblemente y usted me lo pregunta a mí, pregúntele a quien quiera y verá que toda la gente le va a decir lo mismo. Pues lo que pasa es que creo yo que el presidente de la República le bajó los humos a las fuerzas militares y los por debajo. Entonces, aprovechando esa oportunidad, pues los delincuentes aprovechan para hacer lo que están haciendo. Así de sencillo. Pregunta, no, que exigencia, que coloque mucho más policía, no sé cómo puedan vigilancia por todo lado, porque la inseguridad es total. Y es que las cifras sobre el comportamiento de delitos en Bogotá son desalentadoras. En este gráfico suministrado por la Secretaría de Seguridad se revela que entre enero a octubre de este año se registraron 870 homicidios, 1.071 casos de extorsión, 7.875 atracos a locales comerciales, 3.242 hurtos a residencias, 4.095 motocicletas robadas y 122.968 atracos callejeros a personas. Frente a las cifras del año anterior, el homicidio aumentó en un 3.1%, el hurto a personas en 12.3%, el robo a residencias en 2.5% y el de vehículos en un 6.3%. Para el próximo año el reto contra la inseguridad es grande y hay expectativa por las medidas que pueda implementar el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como primera autoridad y jefe de la policía en la capital. Ese es el otro gran tema. 7:58. Vuelvo con Alejandra Giraldo a las 72. El tema de la seguridad. Vemos que todas las personas prácticamente que usted ha entrevistado desde las 5:30 de la mañana, Alejandra, hablan de ese asunto, seguridad. Juan Roberto, yo me moví a la Caracas con calle 70. Vamos a preguntarle a la gente justamente. Señor, muy buenos días. ¿Usted se siente seguro en Bogotá? No, un poco inseguro. ¿Qué le preocupa cuando sale a la calle? Que me vayan a robar. Que le vayan a robar. Bueno, esas son las opiniones. Preguntémosle por acá a esta señora, por ejemplo. Señora, muy buenos días. ¿Usted se siente segura cuando sale en Bogotá? Bueno, la señora está concentrada trabajando, no le interrumpamos su labor. Señores, buenos días. Les pregunto, ¿ustedes se sienten seguros cuando salen a la calle? Gracias. Con ese gobierno que tenemos no creo. ¿Qué le preocupa cuando sale a la calle, señor? La inseguridad. La inseguridad. ¿Qué le teme? ¿A qué le teme? Ladrones, de todo, que nos juegan a familia. Esas son las preocupaciones de la gente. Preguntémosle a esta señorita. Señorita, buenos días. Bueno, la gente corriendo, Juan Roberto, tratando de llegar a sus lugares de trabajo, hacer sus diligencias. Pero es eso, la gente no se siente segura cuando sale a la calle. La principal preocupación es, por ejemplo, que lo atraquen. Alcalde. Esa es la principal preocupación. ¿Qué hacer con este asunto? Ya, así casi que
ligado a la movilidad del tema de la inseguridad? Pues mire, Juan Roberto y Alejandra, efectivamente cuando entrevistaron a la persona en la tienda en la 72 sobre el tema de la movilidad. Fue lo primero que dijo. Lo primero que habló fue el tema de seguridad. Exacto. Y es un tema pues que soy consciente que es como la prioridad número uno que los ciudadanos nos han manifestado desde hace bastante tiempo, y es una frustración pues lo que ha ocurrido con esta administración en ese aspecto. Creo que falló la administración, no hay fórmulas mágicas, hay que decirlo, pero sí hay que hacer algunas cosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que la ciudadanía sienta un cambio concreto? Uno es cambiar el enfoque para enfrentar a bandas delincuenciales. Lo que opera en Bogotá son organizaciones criminales. Lo que mostraba Julián. Organizaciones criminales que requieren, digamos, que la policía, la justicia, la alcaldía trabaje de manera coordinada en desarticularlas. Eso se hace con inteligencia, con investigación criminal, apoyando a los actores que cumplen esa labor. Y ahí debo decir que la relación que hemos iniciado con el general Salamanca, el director de la Policía Nacional, y el anuncio que ha hecho del nuevo comandante de la Policía de Bogotá, el general Gualdrón, el que es muy positivo. Sí. Es una persona que conoce Bogotá, que ha sido director operativo de la Policía de Bogotá, y en cierta forma tiene el mandato dado por el general Salamanca también de hacer ese énfasis en desarticular estructuras criminales, es en fortalecer eso. El mismo presidente ha avanzado en ese tema, no sé si ustedes lo han oído en los últimos días, ha avanzado en la necesidad de priorizar lo que es desarticular organizaciones, y eso requiere varias cosas. Uno, Bogotá ya hizo un inventario de estructuras criminales. Nosotros no lo conocemos en detalle, pero lo vamos a conocer y lo vamos a revelar para que la ciudadanía lo conozca. Aquí existen estas organizaciones criminales. Y va a haber carteles como... Claro, vamos a revelar las organizaciones que existen en Bogotá, que operan, dónde operan. Segundo, pues aparte de ese esfuerzo que se va a hacer con las articulaciones que requerimos con los actores que mencionaba yo hace un rato, hay que ir detrás de los recursos de esas organizaciones que mueven la plata, y ahí vamos a trabajar y a buscar un acuerdo con la UIAF para detectar cómo mueven la plata, porque ahí es donde uno le llega realmente a desarticular una organización criminal, identificar todos los miembros, con investigación criminal, tener la inteligencia que le permita eventualmente saber quiénes son todos, cómo se combinan, cómo se organizan, cómo operan, pero además ir detrás de la plata que generan esas rentas y no ilegales. quiero estigmatizar, faltaría más, alcalde, pero es que hay locales, por ejemplo, en el centro de Bogotá, que todo el mundo sabe que son los sitios donde venden los celulares robados, que es lo que más se roban en Bogotá. No, ese es un tema que tiene que ver con lo que yo mencionaba, y es... La gente se frustra porque le dice a uno, insistentemente, a mí me llegan al celular mensajes directos de redes sociales diciéndome, mire, me roban el celular y está en este punto porque tiene el GPS activado. La gente sabe dónde están esos sitios, saben en cada localidad dónde llegan los celulares robados. Entonces, ahí tenemos que actuar, y eso es con inteligencia, con investigación criminal, y llegarles a esos sitios. Es uno de los énfasis que vamos a hacer, es trabajar para que esos delitos que tanto afectan al ciudadano, que tienen, se dicen de alto impacto, que muchas veces tienen que ver con inclusive violencia para robar el celular, pues sean atendidos de esa forma, con investigación criminal e inteligencia que llegue a esos puntos, identifique, y a eso me refiero con la investigación de cómo es la red criminal, porque si uno va detrás solamente del que se roba el celular en la calle, ese tipo seguramente se deshace de ese celular muy rápido y se lo vende a alguien. Peligroso es el jefe que se lo compra. Y se lo vende a alguien, y eso entra después en una cadena delincuencial. Si uno solamente ataca un eslabón, no está haciendo mucho, tiene que ir detrás de todo, y dentro de ese todo organización criminal está ese que compra el celular robado y lo comercializa nuevamente. Entonces detrás de ellos tenemos que ir y buscar las herramientas legales que nos permitan ir detrás de aquellos que compran celulares robados y los comercializan, porque esos tienen que ver con esa organización criminal. Si no vamos detrás de todo, no vamos a lograr... El tema de más policías, ahí anunció el general Salamanca que ahora a fin de año va a dar 1.500 policías, pero parece que es temporal. No, ¿qué hacer con el número de policías? Él me ha hecho un anuncio, no me ha dado la cifra exacta, pero en el primer mes del año entrante ya va a entrar un grupo nuevo de policías a Bogotá, y en el primer año también un grupo nuevo, eso va a ser muy importante. Yo ya planteé la fórmula que vamos a concretar de cómo Bogotá puede también acompañar con recursos propios el fortalecimiento del pie de fuerza de la ciudad. Pero la alcaldesa... Siempre y cuando no haya una reducción del pie de fuerza. Es que eso le iba a decir yo, la alcaldesa de Bogotá dijo, a mí me tumbaron porque yo capacité a 3.000 y me quitaron 2.000. No, eso no puede ocurrir, y hay que hacer un convenio para garantizar que aquellos que hay hoy, el número que tiene Bogotá, no se reduzca por ningún motivo, y aquellos recursos que se utilicen para fortalecer el pie de fuerza, que sean del distrito, sean para ampliar la capacidad y no para mantenerla. Entonces, eso lo vamos a hacer. Y un tema de seguridad rápido que me parece importante mencionar, y es que aquí afecta también el entorno urbano, es decir, lo que está ocurriendo. Las obras afectan, las polisombras afectan, las basuras afectan, todo eso afecta. Y yo voy a hacer un esfuerzo para que la administración en las primeras semanas demuestre un cambio y la ciudadanía sienta un cambio en lo que percibe.
en entornos urbanos de basuras y de la situación de obra y eventualmente de los planes de manejo de tráfico que tienen un impacto eventualmente en la seguridad. Sabe también que afecta, alcalde, en materia de entorno, y nos lo ha dicho mucha gente aquí, la decisión que tomó el gobierno de permitir el consumo de sustancias psicoactivas en parques o en sitios públicos. Bueno, digamos, ahí es una discusión. El gobierno dice que no. Es una decisión compleja, pero básicamente yo lo que digo es, hay un tema que la Corte ha planteado y es que la Corte ha dicho no se puede prohibir en general el consumo de sustancias. No se puede prohibir. Y es una decisión de la Corte, digamos, ahí no hay eventualmente posibilidades de plantear una modificación o que una alcaldía o un gobierno diga que es otra cosa. Pero lo que sí pueden hacer, y la Corte ha dicho, las alcaldías, y vamos a trabajar en eso, es en hacer una reglamentación para restringir eso. Yo creo que hay entornos como los parques, como el entorno de los colegios, como zonas seguras, donde no se debería permitir eso. ¿Lo va a restringir usted? Sí, vamos a trabajar para buscar la fórmula legal que creo que la Corte la dio en su decisión, y es que sean las autoridades locales las que restrinjan eso. No lo podemos prohibir en general. Pero alguien va a decir, pero el gobierno nacional emitió una norma en la que me permite a mí fumar marihuana en un parque al lado de un colegio. No, porque el gobierno nacional no está limitando la posibilidad que tiene la autoridad local de determinar zonas que es de resorte de la administración local, donde se puede y donde no se puede eventualmente consumir. Ahora, lo que tiene que ver con la distribución, pues el Código Penal sigue vigente. Eso es otra cosa. Y ahí, estén donde estén, vamos a perseguirlos. Pues, alcalde, mire, me quedaron 2, 3, 4 páginas. Hay una cantidad de temas que hablaremos después de su posesión, pero de verdad un gusto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Noticias Caracol, de venir a hablar con nosotros, con los televidentes, con nuestros periodistas. De verdad, muchas gracias. Y lo que le deseamos a usted y a todos los alcaldes del país, independientemente del espectro político, es de verdad que les vaya bien, porque si les va bien a ustedes, lo mismo que hablamos del gobierno nacional, le va bien al país y les va bien a los ciudadanos. Muchas gracias a usted, Juan Roberto, a todo el equipo de Caracol, de Noticias Caracol, y a los televidentes que nos acompañaron. Y estoy listo para asumir el reto, pero decirles un mensaje. Esto requiere también del compromiso de la ciudadanía. Necesitamos trabajar. Yo sé que la ciudadanía está esperando un gobierno que demuestre su actitud, su voluntad, su compromiso, su sacrificio, pero también ese gobierno va a requerir del compromiso de los ciudadanos para enfrentar todos los problemas, porque si no logramos esa combinación, va a ser difícil. Antes de irme, Tatiana Gordillo, solo con la imagen, acaba de llegar el primer obrero allí, al sitio de la 68, a meterle mano a las obras, ¿no? Toca meterle mano a las obras, toca acelerar las obras, toca revisar los problemas que tienen las obras y toca además, como le decía yo, hacer una reingeniería de la forma como se contrata obra pública en Bogotá, porque no podemos seguir con obras que tarden más tiempo, que no se coordinen, que afecten al ciudadano, como ha ocurrido y como está ocurriendo, porque además vamos a tener muchas obras en los próximos años y la ciudadanía exige que se hagan bien, a tiempo y sin sobrecosto. Alcalde, gracias, de verdad, un gusto que nos haya acompañado. Muchas gracias. Carlos Fernando Galán, aquí en el estudio de Noticias Caracol. En los próximos días, los alcaldes de otras de las más importantes ciudades del país.